tengo muchísima curiosidad por conocer la historia de Paula. Vosotros no la conocéis, yo tampoco. Nos hemos conocido hace muy poquito a través de una persona que conocemos en común, Ujú. pero no sé nada de tu vida, solamente que te llamas Paula, que vienes de Ecuador y eso es todo. Para mí igual, descubrir este tema de los podcasts, de estar en un canal de YouTube, es un honor. Muchísimas gracias, Marta, por Gracias a ti. invitarme. Gracias. Me encantaría saber, bueno, pues, ¿por qué viniste a Alemania? ¿Por qué empezaste a aprender alemán? ¿Qué ocurrió? Pues digamos que principalmente el amor me trajo a Alemania. Yo creo que no se me hubiera ocurrido nunca venir a Alemania o aprender el alemán como tal. Siempre he tenido en mi cabeza que el alemán es un idioma muy difícil, la cultura se aleja mucho de la mía. Entonces yo creo que no hubiera venido si no hubiera sido por el amor. Conocí a mi esposo hace 10 años, cuando éramos adolescentes. Él vivía en Ecuador en esa época. Él viene de igual un contexto multicultural. Su padre es ecuatoriano y su madre es alemana. Y nada, él creció con estas dos culturas, con estas dos lenguas, y nos conocimos a los 16 años sin tener mucha expectativa a futuro. Nos enamoramos, tuvimos una relación de noviazgo, de adolescente, pero han pasado ya 10 años, nos volvimos a encontrar y nada, estamos ahora juntos y nos casamos y decidimos pues empezar nuestra vida aquí. Él ya lleva 10 años viviendo en Alemania, él ya tenía los estudios, un trabajo, entonces era un poco más fácil para mí venir a Alemania que para él volver a Ecuador. Principalmente fue eso, y a raíz de esto pues empezamos a aprender muchas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. Para mí ha sido el tema de cambiar de vida, de empezar de nuevo, aprender un idioma desde cero. Y a mí muchas cosas que fui descubriendo que no tenía idea que he ido descubriendo en el camino. Cuéntanos eso, ¿cómo fue el comenzar a estudiar alemán? Empecé, pues al principio digamos que fue un poco a la fuerza, obligada, por temas de papeleos, de visa, para poder venir a vivir en Alemania. Entonces se mezcló con el trabajo que tenía en aquella época. Entonces digamos que lo empecé un poco, sí, ¿Sin ganas? obligada, sin ganas, sin ganas. Y Tenía lo que trabajar y empezaste estudiar. en Ecuador ya. En Ecuador, sí. Vale. En línea, que era lo que más me convenía por el tema de trabajo. Y nada, con libros, practicando un poco por videollamada con mi esposo. Y así empezó todo. Entonces, cuando yo llegué, tenía el A1 en papel, digámoslo así, porque en la práctica yo no tenía el A1. No podía comunicarme, no sabía nada, nada. Ahora pues estoy ya en clases presenciales, son intensivas, y sobre todo trabajando ha sido lo que más me ha ayudado a aprender el idioma y la cultura, más que nada. ¿Qué es lo que más te gustó de la cultura alemana? Me gusta mucho la forma, lo directos que son. Me gusta que, digamos, pues sí, al inicio es un choque cultural, no te voy a mentir, pero me gusta esa forma directa y de cierta forma también sincera con la que te dicen las cosas. Exacto. Diría eso. No pierden el tiempo, No. no están dándole vueltas. Tú sabes siempre la idea que tienen porque la comunican. Eso es buenísimo. Y también luego nosotros aprendemos a hacer lo mismo. Que es un choque cuando volvemos a nuestros países natales Sí. y te dicen, ¿qué alemana eres? Simplemente porque estás adaptando algo que es súper bonito, Sí. el comunicar tus necesidades. Totalmente. El tema también de la puntualidad y de comprometerse y la seriedad que le dan a cada evento de su vida. Sí, cuando dices una cosa, cumples. Si Sí. no lo dices, te callas la boca. Exactamente. Si sabes que no lo vas a poder cumplir, lo dices desde el principio. Yo creo que en Ecuador somos muy, nos gusta o digamos, nos hace o se nos dificulta el ser directos
buscamos formas de atenuar esta forma directa. Entonces muchas veces decimos, sí, voy a hacer esto, pero sabemos que no lo vamos a hacer, pero lo decimos porque no queremos enfrentarnos a la otra persona o a la negativa de la otra persona. Exacto, en España también. Tengo la teoría, es evidente que en culturas latinas lo más importante es la relación humana, el no bloquear nada, el no hacer sentir mal a la otra persona, por eso siempre tiendes a ofrecer lo que la otra persona espera de ti, olvidándote de ti misma a veces. Aquí aprendes a poner límites, a decir, no, lo que tú esperas de mí no lo vas a conseguir porque yo tengo otra idea. Exacto. La gente también es más respetuosa, Sí. más tolerante, con formas de vida diferentes, permiten mejor, pero en nuestras culturas de casa, pues es un pequeño choque, ¿eh? Sí, Donde la sí, gente, sí. bueno, pues no le gusta que tú expreses tus necesidades. Claro. Y eso se ve reflejado tanto a nivel relaciones interpersonales, en el ámbito profesional. También me he dado cuenta de en Ecuador las jerarquías están muy divididas, muy marcadas. Tu jefe está muy alto. Aquí yo siento que las jerarquías son un poco más reducidas. Es decir, tú puedes expresarle o puedes comentarle algo a tu jefe. Es una abeja, me acaba de picar una abeja. Sí, porque he sentido el aguijón. Bueno, estos son Sí, los problemas verano. del vivo y del verano. No pasa nada, no tengo ninguna alergia. Lo único que se quiere quedar conmigo y eso. Por el Puede color ser. que- Sí. Paula, vamos a seguir Ujú. contigo sola. Cuéntanos. Estábamos hablando a nivel profesional. Ujú. ¿Qué te aporta? La relación con los alemanes, ¿qué has aprendido? Diría que esa forma de la idea de comunicar, de no guardarme, de aportar con ideas, muchas veces siento que en Ecuador, si no estás en un rango alto, no tienes la capacidad de aportar con ideas buenas o aportar con ideas para cambiar algo. Muchas veces las cosas están así, no se las cambia. Pero aquí siento que la gente sí toma en cuenta tus nuevas ideas. Considero eso que es algo muy importante, que puedes aprender. Como decía antes, las jerarquías no están tan marcadas. Entonces yo puedo llegar donde mi jefe y decirle esto no me gusta, esto, de manera obviamente educada y sabiendo que ellos no lo van a tomar mal. Porque son mis objetivos, entonces si tú tienes razones para presentar un argumento lógico de las ventajas que tiene cambiar algo, van a ver, aceptar, Sí, implementar en el sí, trabajo y valorar sí, también. exacto, sí. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito a destacar de esta cultura y también cómo aprendemos de ellos, ¿sí? Hasta ahora me he encontrado con gente muy amable que me ha ayudado, que me ha enseñado. Siento que no ha habido ese egoísmo de lo mío, yo lo aprendí, es mío. Puede ser que no sea así para todos, puede ser que alguien tenga otro tipo de experiencia, pero desde mi perspectiva ha sido así. Me he encontrado con gente muy amable que se alegra de conocer mi cultura y que también está emocionada por compartirme la suya. Sí. Voy a intentar meterme, vamos a ver si funciona, por el otro lado, porque ya se fue la avispa. Y así. Perfecto. Bien, continuamos con... A ver, ¿qué aspecto sería interesante destacar? Sí, cuéntame el desafío de aprender alemán. Me interesa. Ujú. ¿Empezaste online en Desde Ecuador? cero, sí. Digamos que empecé desde cero esta nueva lengua. Sin embargo, ya tenía un contexto lingüístico. Yo estudié lingüística en la Universidad Católica de Ecuador, con una mención en traducción. Entonces las lenguas tampoco no era algo tan desconocido. Entonces digamos que lo empecé sabiendo lo que implica aprender una lengua. También entendía que el contexto cultural es muy importante. Sin eso, una, no tienes motivación. Dos, no adquieres este sentido natural de la lengua, algo más natural, más fluido, fuera de lo gramático, de lo académico. Pero sí, ha sido un reto. El alemán no es fácil, sobre todo para hispanohablantes.
requiere de mucho estudio, no es algo que lo puedes adquirir solo viviendo, que tontamente eso pensaba al inicio. Dije, tal vez llego allá y todo se aprende así. No, el alemán es un idioma que tienes que sentarte a estudiar. Exacto. Sobre todo, comprender cómo funciona la gramática, tener la estructura básica de los casos y después aprender vocabulario, escuchar mucho. Sí, eso sería la clave. Sí. ¿Qué es lo más difícil que para ti del alemán? ¿Lo más difícil? Los artículos. Saber identificar si es artículo definido, definido, indefinido, digamos que está bien. ¿Son Femenino, dos? masculino, neutro. Exacto, y esa es la dificultad. Sí. Tenemos 3 géneros en alemán y no coincide muchas veces con lo que se piensa. Por ejemplo, falda, rock, puedes pensar, bueno, pues tiene que ser femenino porque es típico de la mujer. Pues no, es der Rock, es masculino. Sí. Y hay muchas cosas así donde el sol en español es masculino, pero en alemán es femenino, die Sonne. Y la luna, al revés, der Mond, es masculina la luna. Y por eso tienes que aprender directamente la palabra con el género, pensar y nunca traducirlo, lógicamente, porque lo harías mal. Curioso. Que no existe una regla para poder aprenderse, como en otras tal vez lenguas, como en el español. Terminaciones, es femenino, si es masculino, algo que te sirva para estudiar. A veces eso es lo que buscamos, en donde yo pueda estudiar, aprendérmelo y aplicar. En alemán no hay. Con los artículos no. Y los artículos es la base para poder aprender los casos. Tú puedes conocer toda la teoría de los casos, cuándo se aplica, para qué persona se aplica, pero si no sabes si es femenino, masculino o neutro, no sirve de mucho. Entonces, eso creo que ha sido lo más difícil. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, sí. Bien. La base, los artículos. Y luego también el acostumbrarse a tener palabras muy largas, que en español no las tenemos, y palabras muy específicas para cosas que tal vez en español no. Y eso creo que es algo muy de la cultura alemana también. Sí. Es algo muy lógico. Hay palabras muy lógicas, como la cultura alemana. Sí. Por ejemplo, la mesa no es solamente mesa. Luego después decir la mesa de trabajo, la mesa para comer, la mesa para lo que sea. Y lo hacen colocando palabras juntas y dándole un sentido más concreto. Que es muy bonito. Pero te obliga también a pensar y a cambiar tu forma de ver las cosas, los objetos, concretamente. Sí. Es más específico. Sí, por eso es el idioma, el alemán, de la filosofía, del derecho. Sí, totalmente. Porque tiene muchas herramientas para concretizar y crear una nueva palabra que hasta en el momento no existía, que todo el mundo va a entender porque es la combinación de otras palabras con un significado nuevo. Sí, exacto. Pero obvio. Sí. Vale, esperamos porque vienen los chicos. ¡Hola! Y yo creo que cambiamos de sitio. Y me interesa mucho el tema de la pronunciación. Has dicho que tenías problemas con el die das, los artículos en alemán, para luego formar correctamente los casos. Pero yo considero que es súper esencial, sobre todo al principio, aprender bien lo que es la pronunciación. Sí, sobre todo que los alemanes son muy críticos con eso, diría. Les gusta, para poder entender, les gusta que esté bien pronunciado. Bueno, no es que les guste, creo yo simplemente que en cualquier idioma la dicción es importante. Si tú hablas como en tu idioma materno, utilizando las palabras en alemán, es que los pobrecitos no te van a entender. Exacto. ¿Y por qué no nos entienden principalmente? Sobre todo partía desde la idea de en español no tenemos vocales o pronunciación que cambie el sentido de la palabra. Incluso, por ejemplo, la B y la V, en español no hacemos la pronunciación correcta, sin embargo la entendemos. Si la hacemos para el español. Sí, pero por ejemplo yo puedo decir vaca, ¿sí? Y que no importa si lo estoy diciendo vaca, que tú sabes que estoy diciendo el animal. Sí. Antiguamente tenía el español, castellano, sí que hacía la distinción entre B y V, pero desapareció con el tiempo.
Entonces, para nosotros, en español actual, aunque escribas V, tú lo pronuncias de la misma forma. B y V es la misma pronunciación fonética, pero en alemán no. Y eso es una de las cosas que tienes que aprender. Yo al principio no le daba tanta importancia cuando empecé a aprender idiomas a la pronunciación, sino a aprender vocabulario lo antes posible, estructuras, verbo. Ahora lo hago completamente diferente. Ahora, al principio de cualquier idioma, me fijo mucho en la pronunciación. No me interesa aprender vocabulario. Eso viene casi automático. Me concentro en la pronunciación, de que el sonido sea lo más adecuado posible, porque eso te crea una base genial para que la gente te entienda ya desde el principio, te da mucha motivación cuando la gente te dice qué buena pronunciación tienes. Y entonces te concentras en las diferencias. Entonces, también el hecho de que en alemán haya vocales cortas y largas cambia totalmente tu forma de pronunciar. Si lo haces correctamente, porque sabes las normas, vas a mejorar y los alemanes te entienden porque eso es el sonido. Sí. Bien. ¿Haces ejercicios de pronunciación de forma especial para adaptarlo lo más posible? No lo he hecho. Mi gran recomendación, concéntrate. Olvídate de la gramática, vocabulario y concéntrate en como volver por primera vez a descubrir el idioma con la pronunciación más adecuada. Hay que escuchar, pronunciar, por ejemplo, leer en alto, darte cuenta de, yo estoy diciendo esta palabra de forma diferente. Hacer una lista de palabras difíciles que pasa ahí. Sí. No lo he hecho, pero como tal, ejercicios para pronunciar, lo que sí me gusta y me ha servido es leer en voz alta con alguien que esté ahí y me corrija. Incluso por el tema de la puntuación, que muchas veces es diferente y muchas veces siento que las oraciones son incluso largas. Con palabras aún más largas, a veces uno cuando lee siente que no tiene sentido. Sí. Me ha pasado. Que digo, sí se está entendiendo lo que... Y también algo que me ha ayudado mucho con el tema de la pronunciación es el hablar un tercer idioma, que en mi caso es el francés. El francés también tiene sonidos vocales un poco parecidas al alemán. Que el conocerlas, de tenerlas de contexto, me ha ayudado mucho. Creo que sin eso no hubiera podido entender la diferencia entre la pronunciación, entre una pronunciación y otra. Y nada, yo creo que el francés me ha ayudado mucho a poder pronunciar las vocales en alemán, definitivamente. Sí. En su época, cuando yo aprendí francés, sí hice ejercicios de pronunciación, incluso tuve contacto con una logopedista. Sí, cuéntame. Bueno, fue algo bastante espontáneo. Yo hice un intercambio en Bélgica y tuve una familia con la que vivía. Y no recuerdo bien por qué terminamos yendo a una logopedista. Fue algo muy espontáneo. Y esta persona me ayudó con la pronunciación, sobre todo la R con la garganta, que en español pues no la tenemos. Y me recuerdo me envió una lista de palabras para pronunciarlas. Recuerdo que igual utilizábamos como un palito, una paleta. Sí. Para colocar la lengua de una forma diferente y que tú sientas ese cambio. La colocación de la lengua, sale otro sonido. Sí. Y había palabras específicas, recuerdo, para practicar. Por ejemplo, cerrajería. Y había palabras así que pues eran sin contexto, pero tenían las R's en diferentes posiciones. Sí. Y nada, eso a mí me ha ayudado mucho. Y hasta ahora lo recuerdo y digo, y sí, pues ahora en alemán debe haber muchas que todavía creo que no los he hecho y estaría muy bueno, no sé, experimentarlo. Por supuesto. Bien, vamos a concentrarnos en el aspecto más cultural. ¿Qué es lo que más te ha chocado de Alemania? De Baviera, concretamente, donde estamos, que es un poquito diferente al resto de Alemania. Uno de los choques culturales, a ver, que también mi ejemplo ahora, el venir con alguien ha ayudado mucho a integrarse en la cultura. No es lo mismo venir sola como estudiante a experimentar, a conocer, que venir pues a vivir ya con alguien que conoce la cultura muy bien. Entonces, tal vez eso ha ayudado a atenuar muchos choques culturales que yo siento que ya no me ha pegado mucho. Lo que mencionaba antes, el tema de
la personalidad de los alemanes, su forma de ser, su carácter, su manera ordenada, su manera directa. Cuéntanos una anécdota concreta Ujú. que realmente en ese momento te chocó. Sí. La que se me viene a la mente sería empecé a trabajar en un restaurante por el tema de aprender el idioma. Lo mejor es pues aprenderlo estando igual en contacto con gente, con colegas. Y empecé a trabajar en un restaurante que por suerte todos eran alemanes. Todos mis colegas y mis jefes son alemanes. Y cuando llegué tenía el orden, era increíble. O sea, el orden, la limpieza, la estructura, todo tenía una forma de cortarse, una forma de limpiarse, todo tenía una estructura muy clara. Wow, aquí funciona, pero como un reloj. Todo está bien pensado, el por qué se hace de esa forma no es espontáneo, sino Sí, hay una razón detrás claro, que tú no conoces. claro. Pero Ahora, después de ya trabajar casi un año ahí, digo, y es que es verdad, tiene que tener esta estructura y este orden, porque si no, no funcionaría. Es un local muy pequeño, entonces cada utensilio tiene una forma o y en dónde tiene que estar colocado, y si no, caos, todo estaría desordenado. Eso también interrumpiría la forma de trabajo, lo haría menos práctico, pero eso era algo como, wow, yo llegaba y recuerdo la primera tarea que tuve que hacer era cortar la cebolla. Y ok, me mostró cómo cortarla. Yo juraba que lo estaba haciendo exactamente igual. Y luego llegaba y era, y no, sí. Y yo, ok. Para mí era exactamente igual, pero no lo era. Mis jefes son muy, muy amables. Siempre me han hecho sentir como en casa, nunca como alguien, sí, extranjero. Sí, me han hecho sentir muy cómoda y siempre me decían, aquí vas a aprender a hacerlo como profesional, ya no como ama de casa. Y yo me reía y decía, wow. Entonces, a pesar de que es un trabajo temporal, espontáneo, no es mi profesión, no es mi carrera, no aspiro a hacerlo toda mi vida, pero aún así querían que lo haga como profesional y ellos estaban puestos a ayudarme y querían que lo haga así. Y nada, al principio terminaba muy cansada los turnos de trabajo por la concentración del idioma y también hacerlo como ellos querían, cumplir las expectativas, cumplir con las normas, que es muy importante. Y nada, terminaba muy agotada. Y claro, al principio un poco despechada también, porque digo, trato de hacerlo, pero no sale lo suficientemente bien como ellas quisieran. Y claro, al principio sí, despechada, es esto lo mío, vale la pena. Pero nada, después de un año digo, sí, valió totalmente la pena. Ahora ya lo hago mejor. Sigue habiendo por ahí algunas cositas en donde ellos corrigen, pero rompí ese miedo, esa zona de confort en la que yo estaba y ahora digo, no, todo eso que antes me asustaba o que me parecía extraño o un poco, no sé, exagerado, digo, ahora todo ha valido la pena y todo ha tenido una razón y sin eso, pues sería un caos. Cuando comparas la forma de trabajar aquí en Alemania, en Baviera, concretamente con Quito, con Ujú, Ecuador, ujú. ¿qué diferencias marcarías? Pues nada, como digo, en mi caso me he topado con personas muy amables, personas que han estado puestas a ayudarme y ¿Y en Ecuador no? creo que en Ecuador se maneja más el tema de lo que he aprendido es para mí. Tú vas a tener que aprenderlo de forma sola. No se comparte el Sí, conocimiento. sí. Lastimosamente, digamos que eso está un poco más individualizado, tal vez como con sigilo, de me ha costado mucho aprenderlo, no te lo voy a regalar así. Y en cambio aquí me he topado con personas que me dicen, mira, te voy a enseñar, ven, aprende de mí. Sí, miedo que tú aprendas mejor que yo o que tú luego lo hagas mejor que yo. Más bien aquí es, wow, lo estás haciendo como yo o lo estás haciendo mejor. Interesante. Ahora que estás hablando de este tema, pienso que es verdad, aquí la gente es muy individualista. Por otra parte, cuando tienen un objetivo común, ayudan al grupo porque sienten que con el grupo van a llegar y va a avanzar más y por eso comparten su conocimiento porque en su cabeza tienen el objetivo superior, no es el objetivo de voy a mostrar, voy a brillar yo, sino vamos a brillar como grupo y vamos a conseguir este objetivo que nos hemos propuesto. Son las fiestas, cuando aquí organizan una fiesta y cada uno viene
aquí bueno, podemos decir de traje. Yo traje la ensalada, yo traje la carne, yo traje el postre. Se forman unas fiestas fabulosas, se organizan muy bien para saber qué trae cada uno. Al final no hay platos dobles, sino que está todo muy estructurado. Funciona genial, todo el mundo ha colaborado, nadie destaca, porque el fin común del grupo es hacer una fiesta y lo hacen de forma tan bonita. Que ahí admiro ese sentido que tienen de colaboración, cooperación y conseguir juntos algo superior, mejor para todos, además. En España todo el mundo se pone a discutir y alguien quiere ser figura y critica lo del otro. Aquí no se critica, sino se hace un comentario para ayudar al otro a conseguir ese fin superior, y creo que estás hablando de eso mismo. Sí. Ahora, claro, esta es mi experiencia. He escuchado experiencias diferentes de personas igual que vienen de Latinoamérica. Por ejemplo, que en el tema laboral se han topado con personas muy individualistas que quieren brillar ellos. Entonces, cuando me cuentan estas historias, wow, es algo que no me lo hubiera imaginado, porque claro, hasta ahora me he encontrado con personas muy amables. Igual, ahí tengo conocidos que estudiaron aquí en la universidad. Igual me decían, no, aquí las personas tienen, no sé, igual envidia o de competencia, estamos en un mundo laboral muy competitivo, entonces desde ahorita tengo que ser el mejor que los compañeros. Entonces, claro, cada persona vive una situación diferente, entonces nunca se puede generalizar, ¿no? En eso, cuando yo he conversado con estas personas, digo, sí, en Latinoamérica o en Ecuador, la universidad es un poco más de grupo, de amigos, de amistad. Claro que es una competencia a la final, porque ya estás en un mundo, caminando a un mundo profesional, laboral, pero no deja el lado de amistad, de llevar los mejores momentos. Aquí me decían, no, aquí la universidad fue a estudiar cada uno por su lado, yo ni siquiera sabía cómo se llaman mis compañeros. Entonces todo depende, creo que los contextos en los que tú te enfrentes, y también creo que influye mucho cómo te presentas tú. Sí, háblanos de eso. Si tú, yo creo que lo mejor en Europa es venir abiertos a aprender de la cultura y también muy orgullosos de nuestra cultura. Sí. No hay, teniendo en cuenta y teniendo muy claro que no hay una cultura mejor que la otra, simplemente es diferente, que no hay personas más inteligentes o poderosas en tema de cultura, sino que todos venimos de diferentes contextos. Entonces yo creo que eso es una clave para venir cuando empiezas en Europa. Primero, si tú estás empoderado en temas de cultura, no dejas que te afecten a veces comentarios que pueden hacerte... Por ejemplo, ¿qué comentarios? Por ejemplo, puede ser que hay gente... Bueno, sí, como decíamos, los alemanes son muy directos. Para nosotros puede ser algo un poco grosero, preguntarnos cosas de nuestro país. No sé, hay a veces comentarios o de estereotipos de ¿cómo funciona en Latinoamérica? También tienen... no sé, cualquier cosa, algo de tecnología. Frigoríficos. Sí, cosas así que tú dices, ¿cómo? ¿En qué mundo crees que vivimos? Pero hay personas que lo toman muy, muy personal y creen que se les está atacando. Yo creo que tal vez en mi momento, cuando la primera vez que vine a Europa, a Bélgica, tenía 17 años y tal vez en ese momento sí me afectaba. Digo, ¿cómo creen que...? O sea, esos comentarios me afectaban porque decía, ¿creen que yo vengo de la montaña? O tienen esos estereotipos de los cuentos, de las películas y así. Entonces me molestaba, a veces sí me molestaba, pero ahora digo, es parte también del desconocimiento, de la curiosidad. Y puede ser que ellos no lo dicen con maldad, simplemente están curiosos, es una forma directa para ellos de decirlo y no tiene nada que ver con atacar o hacerte sentir de menos. Exacto. Entonces, a eso es lo que voy, si tú estás consciente de que tu cultura es rica, es diferente, sí, pero también es rica e importante, cuando vienes, comprendes que somos diferentes y que todos tenemos curiosidades, estereotipos, así como nosotros igual tenemos de Europa, pero que no es un ataque.
personal, directo. ¿no? Es desconocimiento. Sí. Y es bueno esa curiosidad que sienten y te preguntan algo absurdo para ti, pero es que para ellos, si no lo saben, qué cosa mejor que preguntar. Sí. Y tú puedas esclarecer ese concepto o esa idea de que, bueno, en tu país también hay tecnología en primera línea y que estamos en un mundo globalizado. Sí. Pero ellos lo necesitan oír. Y tú, como persona, eres un modelo para que descubran también tu país. Sí. Muy bien. Para finalizar esta entrevista, queríamos hablar de nuestra personalidad en diferentes lenguas. Sí. ¿Cómo cambia? Si es que cambia. Sí, yo creo que sí, cambia definitivamente. Porque cuando aprendemos una lengua y sobre todo viviendo en la cultura, creo que incluso adaptamos expresiones, formas de gesticular, formas, yo creo que lo adoptamos inconscientemente. En alemán todavía no lo tengo adquirido, llegué hace poco. Todavía sigue siendo una lengua académica, no ha salido todavía del aula de clase, entonces yo creo que eso falta todavía un par de años para lograrlo. Pero desde mi experiencia con el francés, que lo aprendí con la cultura, viviendo en un intercambio en Bélgica, con una familia, en un colegio, con estudiantes nativohablantes. Sí, yo cuando hablo siento que cambio mi tono de voz, cambia mi forma de incluso de la cara, la boca. Cuando yo apenas llegué a Ecuador, mi madre me decía, ahora hablas como con la boca como los franceses. Y me decía, y eso no lo hago. Cambia tu pronunciación. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bélgica? 1 año. Al final, sí, tu pronunciación cambia, se modifica, se neutraliza en comparación con las personas que nunca han tenido ese ejercicio de hablar otro idioma. Sí. Es cierto. Sí, y cambia todo. Cambia la forma en cómo te expresas también. Sabes qué palabras se utilizan que tú luego dices, eso no se diría en español, por ejemplo, pero tú las utilizas porque sabes que es algo muy natural, muy normal. Y nada, y al principio, claro, es gracioso, hay estructuras que tú dices, eso no se diría en español, tal vez un poco anticuado con respecto al francés, pero que en francés o en alemán son naturales y es parte de aprenderlas. ¿Tienes la impresión también, como yo, por ejemplo, que aprendemos de nuestra cultura y de nuestro idioma cuando estás en el extranjero? Porque comparas, no puedes evitar el comparar ciertas estructuras o el significado de ciertas frases o de palabras. Es como que vuelves a analizar tu idioma materno y lo miras con otros ojos Sí, nuevos. sí, yo creo que es aprender y también qué es lo que tú puedes aportar, porque nosotros nunca, en esencia, nunca cambiamos, solo nos vamos reinventando, aprendiendo, adquiriendo más conocimiento, pero a la final nuestra esencia es tal cual. Y es esa mezcla que en ti viven 2 idiomas, 2 culturas, y eso es algo increíble. O más. Claro, o incluso más. En tu caso, ¿no? Porque Bélgica, un año allí viviendo, pues también te ha aportado muchas cosas. Sí, o sea, son sí. capas a tu núcleo interno. Sí, y lo aprendí desde muy pequeña, en una edad donde a los 17 años estás muy, yo creo que es la edad perfecta para aprender idiomas, en donde tú estás descubriendo, no tienes miedo a aprender, no tienes miedo a equivocarte, no tienes muchos miedos que los vas adquiriendo cuando eres adulto. O sea, la gente se reirá de mí, mi acento será gracioso, me van a juzgar. Yo creo que mientras más joven eres, eso no te importa, la idea es comunicarte. Sí, y yo eso también lo viví cuando hice hace 2 años un voluntariado en Francia. A pesar de hablar el francés, eran 2 culturas totalmente diferentes. Y ya volví a ir con 25 años. Y había cosas que ya me limitaban. Que yo decía, ¿por qué antes esto no me molestaba? A los 17 años esto no era un problema. Ahora sí. Y es por esos miedos y esos prejuicios que nos vamos creando con la edad, con los años. Ahora igual eso podré comparar luego. Ahora estoy recién llegada a Alemania 1 año, luego podré comparar después qué es lo que ahora me atrevo, que tal vez en algunos años ya como he ido fusionando ahora esta cultura a mi personalidad, ver esos cambios en mí, que me parece algo súper interesante. Lo es, sí.
Bueno, ¿qué quieres decir a nuestra audiencia para el final? ¿Qué recomendaciones les harías? No tener miedo de intentar, no tener miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos, no somos perfectos. No tener vergüenza de nuestro acento, de nuestras raíces. Creo que eso es algo muy importante, que siempre hay que tenerlo presente, porque a veces por el miedo cuando no queremos tener una pronunciación perfecta, sin acento, nos perdemos en el camino y preferimos no intentar por el miedo a fallar. Pero desde mi parte lingüista puedo decir, el acento no es algo del que avergonzarse. Si tú tienes acento español o acento de cualquier otra lengua, está bien porque es tu cultura, porque es tu lengua materna. Entonces no es algo que se deba eliminar o al que se deba tenerle vergüenza. En el tema de aprender o de venir a vivir a Alemania o en cualquier país, yo diría que lo más importante es empezar en una ciudad pequeña, en algún pueblo más pequeño que en grandes ciudades. ¿Por qué? Yo diría, por ejemplo, no es lo mismo venir a aprender alemán aquí en esta región, en Baviera, que ir a aprender en Berlín. Son dos contextos sociales y culturales muy diferentes, aunque estamos dentro del mismo país. Te encuentras con personas internacionales, extranjeros, hay mucha más exposición, un poco menos a la cultura local, diría yo, que te encuentras en ciudades grandes. En ciudades pequeñas todavía tienes tradiciones muy marcadas, te encuentras personas que, no sé, tal vez es un poco más fácil llegar, que no están acostumbrados a tantos extranjeros, que cuando tú llegas les llama la atención. Sí, Tienen eres curiosidad. exótico. Sí, exacto, tienen Exótica. curiosidad de ti. Tú vas a una ciudad grande y eres una más de todo el porcentaje de extranjeros que viven en ciudades grandes. Te doy totalmente la razón. Sí, es una ventaja a veces. Puedes incluso coquetear con ser diferente. La gente lo valora. Sí, claro. Y yo creo que eso es importante. Venir, como había mencionado antes, con un espíritu de aventura, de descubrimiento, que de ahí parte. Si uno viene cerrado, los alemanes no van a venir a ti a golpear la puerta, a decir, oye, te invito a mi idioma, te invito a aprender mi cultura. No. No, ellos no lo van a hacer. En Latinoamérica, en cambio, es lo contrario. Nosotros sí somos muy abiertos, nos interesa los extranjeros, otros idiomas, a pesar de que no los hablemos, pero estamos abiertos. Aquí no. Entonces aquí hay que perder el miedo y dar el paso. Tenemos que dar el paso. Acercarte a la Definitivamente. gente, Sí. ¿verdad? Y la gente Sí. reacciona muy bien cuando tienes curiosidad y haces Sí. preguntas. Si no, ellos no van a preguntarte a ti. No. Y verdad. sí, ya el estereotipo de los alemanes son muy, pero es porque ellos tienen, digamos, como muchas capas, pero cuando tú logras ir rompiendo poco a poco las capas, encuentras a una persona que es muy buena, que te da confianza, muy directa, muy amable, Muy fiel muy también. fiel, sí, una Muy amistad amigo, sincera. muy a sus amigos, pero de forma para el resto de la vida. Sí. Cuando deciden que tú formas parte de su grupo de amigos. Sí, tal vez logras tener amistades más duraderas que no solo espontáneas. Y eso también es algo que se logra, creería yo, en ciudades más pequeñas. Quizás más fácil, sí. ¿Podría ser? Sí, y no sé, otro consejo, estudiar. En verdad, como había igual dicho, el alemán no hay que sentarse a estudiar, hay que repasarlo, que vivirlo para que salga del aula, que no se quede en un libro, que no sea algo netamente académico, sino que sea parte de ti, y eso se logra integrándose en la cultura, buscando un trabajo, cualquier tipo de cosa en la que tú puedas tener contacto con la cultura, donde tú puedas comunicarte. La comunicación que es esencial para aprender un idioma, y más el alemán. Y nada, no tener miedo. Exacto, pues ya sabes. Empezar. ¡Ven a Alemania! Bueno, muchos besos y hasta la próxima. Adiós. Próximo vídeo. Adiós. Gracias, Paula. No, gracias a ti, un gusto haber conversado y encontrado tantos temas que no pensé que íbamos a descubrir a través de las lenguas, a través de lo intercultural, a dónde llegamos. Sí. No, para mí es lo bonito del podcast esto.